Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre el gradiente electroquímico y los tipos de transporte celular. Entonces, como bien sabemos, las células intercambian sustancias con su entorno mediante diferentes mecanismos de transporte regulados por la permeabilidad selectiva de la membrana plasmática. Estos procesos dependen del gradiente electroquímico y del transporte activo y pasivo de la célula. Entonces, primero, gradiente electroquímico. El gradiente electroquímico es la combinación de dos factores que influyen en el movimiento de iones a través de la membrana. Y hay dos tipos de gradiente, por concentración y eléctrico. Entonces, esta tenemos aquí la imagen de la membrana. Entonces, en la parte interna de la membrana tenemos mayor concentración de iones de potasio que son de carga positiva. Y en la parte extracelular de la membrana tenemos mayor concentración de iones de sodio que también son de carga positiva. Esto hace que la célula en la parte de afuera, en la parte extracelular, tenga mayor carga eléctrica que la parte interna que tiene menor carga eléctrica. Entonces es por esto que existe esta proteína que está acá, que esta proteína me va a permitir la salida de la célula de los iones de potasio debido a un gradiente de concentración. Entonces, el potasio, como aquí en la parte interna de la célula está con mayor concentración, él va a querer salir a la parte celular donde hay menor concentración de los iones de potasio. Lo mismo sucede con el ion del sodio. Entonces el sodio va a querer también pasar al interior de la célula, donde aquí tiene una mayor concentración a una menor concentración. Menor concentración. Este proceso lo hace a partir de esta proteína, otra proteína, que está aquí en la membrana. Esta proteína va a permitir el paso de todos los iones de sodio que puedan pasar por ahí al interior de la célula, pero adicional, esta proteína va a permitir el ingreso de la molécula de glucosa y se conoce como la proteína transportadora de sodio-glucosa. Entonces, cuando entra la glucosa, que bien sabemos es una molécula que usa la célula para poder producir energía y poder llevar a cabo todos sus procesos, entonces va a entrar los iones de sodio, ellos entran acá a la célula y esto se equilibra, o se trata de equilibrar tanto la concentración como la carga eléctrica de la membrana celular. Y esto se conoce como el gradiente electroquímico, que se basa entonces la parte eléctrica, que más positiva en la parte externa que en la parte interna de la célula, y el químico es de acuerdo a la concentración de los iones tanto intracelular como extracelular. Ahora vamos a hablar sobre los tipos de transporte de la membrana celular. Entonces tenemos transporte activo y tenemos transporte pasivo. El transporte activo es aquel transporte que requiere o que utiliza energía para poder llevar a cabo su transporte de moléculas. En cambio, el transporte pasivo no usa como tal una molécula de energía, sino que utiliza a favor un gradiente de concentración. Entonces, el primero es el tipo de transporte activo primario, que para más fácil explicarlo, lo tenemos con el ejemplo de la bomba sodio-potasio, que es la que está acá. Recordemos que la bomba sodio-potasio utiliza una molécula de ATP para poder hacer el proceso de sacar 3 iones de sodio a la parte extracelular e ingresar 2 iones de potasio a la parte intracelular. Y este se conoce como transporte activo primario. Ahora bien, la proteína transportadora que permite el ingreso de las moléculas de sodio al interior de la célula se conoce como un transporte activo secundario porque esta molécula no requiere ATP, pero utiliza la energía de un gradiente electroquímico ocurrido en la célula. Entonces el gradiente, recordemos que es la parte donde el sodio entra al interior de la célula por un gradiente electroquímico. Este tipo de transporte activo secundario, se me ha olvidado nombrar, una proteína principal es la proteína que tiene nombre, que es una proteína llamada SYMporte.
que se conoce así, que esta proteína me va a permitir el paso de moléculas, de dos moléculas en la misma dirección, que entonces ingresa la molécula de sodio y la molécula de glucosa. Ahora bien, tenemos el transporte pasivo, que es aquel que no utiliza una molécula de ATP para poder llevar su proceso de transporte de moléculas en la membrana. Y de esos tenemos tres tipos. Entonces, tenemos difusión simple, difusión facilitada y difusión por ósmosis. Entonces, vamos a hablar de la primera. La primera tenemos difusión simple, que es aquella donde la molécula no necesita ninguna proteína transportadora para pasar en membrana. Y casi siempre son moléculas de tamaño pequeño, como el ejemplo aquí tenemos entonces la entrada de moléculas de oxígeno y la salida de moléculas de CO2. También tenemos en la parte de acá, si lo puedo mover o lo coloco chiquitico, tenemos acá la difusión facilitada. Entonces tenemos la difusión facilitada, que son moléculas grandes, por ejemplo la molécula de la glucosa, que no necesitan ninguna molécula de ATP para poder ingresar. Entonces ellas entran libremente por un canal, ven el canal que está acá, entran libremente y va entrando la glucosa normal. Como bien saben, la glucosa es una molécula que pues, requiere la célula para poder producir energía y llevar a cabo varios procesos. Y también tenemos el transporte pasivo por ósmosis, que es llevado a cabo por esta proteína, que esta proteína es la proteína de la aquaporinas, que van a permitir la salida del agua. ¿Por qué digo la salida del agua? Porque el agua se mueve desde la región de menor concentración de soluto, que es en la parte interna celular, hacia la concentración de mayor soluto. O sea, ella va a salir aquí, a donde hay una mayor concentración de solutos. Y listo. Gracias.